Pues muy bien, en este bloque vamos a tener varios temas que voy a ir dividiendo y comenzaré con la información de que el gobierno dominicano ha enviado al Congreso Nacional un anteproyecto que va a modificar la ley de presupuesto, específicamente la ley número 237-20 de presupuesto general del Estado que se había aprobado para este año 2021. ¿Y en qué consiste esa modificación? Vamos a buscarla y se la voy a enseñar aquí. Share screen, se la voy a presentar aquí. Esto yo lo estoy tomando, esto yo lo estoy tomando de un tweet del ministro Hochi Vicente, el ministro de Hacienda. Aquí está el presupuesto complementario julio 2021. Aquí está el presupuesto general del Estado 2021 con un nivel de ingresos de 746 mil millones de pesos. Ahora se estaría reestimando un nivel de ingresos hacia arriba de 766 mil millones de pesos, es decir, una variación positiva de 20 mil millones. Gastos totales, 891 mil fue lo que se había presupuestado originalmente, ahora va a ser 976 mil millones de pesos, es decir, un gasto total de 85 mil millones. Cuando vemos el desglose, el gasto primario va a pasar de 706 a 818, es decir, un incremento de 112 mil millones de pesos. Y los intereses, gastos de intereses, y esto debido a la política de patear la deuda hacia adelante, pasa el pago de los intereses 184 mil a 157 mil millones de pesos, casi 158, es decir, casi 27 mil millones de pesos menos. Cuando hacemos el análisis de todo esto, este incremento de los ingresos y este incremento de los gastos, incremento de los ingresos 20 mil millones, pero incremento de los gastos 85 mil millones, eso significa que aumenta en 65 mil millones de pesos más el déficit público. 65 mil millones de pesos. ¿Qué significa eso? Que ahora nosotros vamos a tener un déficit que en vez de ser el déficit de casi 3%, que era lo que se había establecido, pues ahora va a ser un déficit del 4.1%. 4.1%. Ahora, interesante notar es lo siguiente, del PIB. Lo interesante notar es lo siguiente, miren, en este nivel de ingresos que se había establecido, fíjense lo siguiente, al mes de mayo, al mes de junio, se ha calculado que los ingresos están por encima con relación a lo presupuestado en un nivel que pudiera ser de alrededor de 79 mil millones de pesos. Al mes de junio hay ingresos por encima de lo presupuestado en 79 mil millones de pesos. Entonces usted se pregunta, entonces, ¿por qué si hay 79 mil millones de pesos adicionales, por qué entonces el gobierno a final de año solamente tendría un incremento de 20 mil millones de pesos? ¿Qué es lo que está sucediendo? Si en los primeros 6 meses recaudó 79 mil millones de pesos más, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, lo que sucede es que el gobierno, los ingresos que presupuestó para este año, había 89 mil millones de pesos de ingresos de capital. Ingresos de capital que se iban a obtener por la venta de activos, por la venta de activos. Pero esa venta de activos ya no va. Como esa venta de activos ya no va, sabemos por qué, porque lo denunciamos, esa venta de activos ya no va, entonces el gobierno ya no va a tener esos 89 mil millones de pesos de ingresos. Y entonces lo que el gobierno va a hacer es, esos 89 mil lo va a sustituir por nuevas recaudaciones, como es el caso de esos 78 mil millones de pesos que ya ha recaudado de más a lo presupuestado en lo que va de año a junio, pero imagínense, todavía va a recaudar alrededor de un monto que le permita entonces compensar los 89 mil que no va a obtener por la venta de activos y tener 20 mil más. Es decir, tener 110 mil menos 89, ese es lo que sería menos los 78, sería el monto adicional que tendría que recaudar para poder, en términos de la meta por encima, para poder entonces alcanzar ese incremento de 20 mil millones de pesos. Esa sería la idea. El gobierno estaría recaudando muchísimo dinero de los bolsillos de los contribuyentes para sustituir el ingreso de capital que era el ingreso proveniente de venta de activos. Ahora, ¿cómo el gobierno ha recaudado tanto dinero? Porque la base imponible ha aumentado.
La base imponible ha aumentado, primero porque la economía se está recuperando. Ya hemos visto que la economía se prevé que pudiera estar cerrando este año entre 8 y 9%. Con una tasa de inflación de 7%, significa que la economía pudiera estar entre 15 y 16% en términos nominales. Esa es la base que está aumentando. Pero hay otra base que también está aumentando muchísimo en aduanas, porque hay algunos elementos de la base imponible que ha aumentado, pero exponencialmente, como es el caso de los fletes. Obviamente, todo eso encarece los bienes que adquirimos, eso encarece los productos que estamos adquiriendo en el extranjero y eso presiona hacia arriba los precios. Pero para el gobierno le es positivo, porque el gobierno recauda muchísimo más. El gobierno recauda muchísimo más dinero porque utiliza una mayor base imponible. Entonces, esa es una discusión que vamos a tener que sostener como sociedad, si el gobierno en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, debe seguir sacándonos dinero de los bolsillos. Fíjense que el presidente ha dicho, no, vamos a posponer la reforma tributaria. Claro, vamos a posponer la reforma tributaria porque el aumento de la base le ha generado unos incrementos de ingresos muy por encima de lo presupuestado. Fíjense, va a incrementar 20,000, dejando de lado los 89,000, que no, es decir que al final es una variación de 110,000 con relación a lo que había presupuestado de los ingresos vinculados con los impuestos. Oigan bien, casi 110,000 millones de pesos adicionales. Eso es una mini reforma tributaria. Esa es una mini reforma tributaria y simplemente por la ampliación de la base imponible, solamente por la ampliación de la base imponible. Entonces, mi consejo ahí es que, bueno, el gobierno tome eso muy en cuenta a la hora de evaluar el impacto que tiene sacarnos dinero de los bolsillos sobre los precios, porque obviamente si aumenta la base imponible en aduana y cobra más impuestos, nos saca dinero de los bolsillos, pero eso incrementa el costo del producto y después lo tenemos que comprar más caro ese producto. O sea, que imagínense ustedes, imagínense, grave la situación porque eso, el que lo está adelantando en aduanas, ese precio, luego no lo va a trasladar a nosotros porque él no lo va a absorber, no lo traslada a nosotros. Es decir, que al final somos los contribuyentes, los que adquirimos ese bien, que vamos a estar pagando esos 110,000 millones de pesos que se están pagando en forma de impuestos, lo vamos a pagar nosotros los contribuyentes. Ahora, lo que sí es importante es decir que el déficit público está aumentando en 65,000 millones de pesos. Y la pregunta es, ¿por qué está aumentando el déficit público en esa magnitud? Porque como les señalé, si bien es cierto que aumentan los ingresos de 20,000 millones de pesos, el gasto, el gobierno, está aumentando los 85,000 millones de pesos. Entonces, 20,000 de incremento de ingresos, pero un incremento del gasto de 85,000, el déficit aumenta en 65. Ahora, cuando vemos el aumento de los gastos de 85, nos damos cuenta de que en realidad está aumentando los gastos en 112, pero hay una parte de gastos de intereses que antes el gobierno lo iba a pagar, pero como el gobierno está pateando la deuda hacia adelante, de tal manera que el que venga atrás que arree, pues se va a pagar 27,000 millones de pesos menos de intereses. Entonces, por eso el aumento del gasto solamente es de 85, pero en realidad es de 112. De 112. Si hubiésemos tenido que pagar los mismos intereses, hubiésemos tenido un aumento del gasto de 112, entonces el déficit no hubiese sido 65 adicional, no, el déficit hubiese sido 65 más 27, o sea, casi 93,000 millones de pesos. Esa es la situación. Entonces, habría que preguntarse qué es lo que está pasando, porque no es la inversión pública que la está explicando, no es la inversión pública. O sea, fíjense que yo le dije que a mayo la inversión pública debió haber sido 51,000 y fue mucho menos. Fue solamente un 32-33% de eso. Entonces, eso que está pronosticando el gobierno de incremento de gastos son gastos corrientes. Usted no puede decir, bueno, ahí está el gasto de la vacuna, ahí está el gasto de algún tipo de programa de apoyo, ahí está otro tipo de intervenciones corrientes, pero entonces el gobierno no va a ejecutar gasto de capital. Recuerden que el gasto de capital es lo que aumenta el Producto Interno Bruto potencial. Entonces, mi consejo al gobierno es que sepan muy bien manejar el gasto público. No se le puede ir todo a gasto corriente. Tiene que saber muy bien cómo manejar la distribución de gasto público y gasto corriente para que pueda mejorar el Producto Interno Bruto potencial, que es el que nos da a nosotros un crecimiento económico que
es un crecimiento sin que haya presiones inflacionistas en la economía. Entonces, le dejo eso de tarea al gobierno. Bien, otro punto importante es que, dado ese aumento de precios que se está registrando en la economía dominicana, hemos visto cómo hay productos que cuando usted lo analiza y lo compara con el salario mínimo, pues se ha reducido muchísimo la capacidad de absorción que tiene el salario mínimo, porque los precios, cuando tú lo comparas con el año 2019, han subido muchísimo, muchísimo los precios. Entonces, si usted toma este salario, y eso dejando de lado lo que está pasando con el empleo, y ya yo le dije que hay 192,000 personas fuera del mercado de trabajo, pero yo voy a tomar el salario mínimo y lo voy a dividir, ese salario mínimo, entre los precios de los productos 2019 y el año 2021, los dos salarios mínimos, 2019 y año 2021, y voy a comparar la cantidad de productos que se pueden adquirir. Y oigan bien esto. Esto estoy utilizando una base de datos que levantó el doctor Andrés Aguarre, hijo, de la Fundación Economía y Desarrollo, y que lo publicó desde 2001, creo, que fue hasta, desde 2011 hasta el 2021, fue que lo publicó, 2011 al 2021, esa es la fecha correcta. Y entonces yo tomé 2019 y 2021 y recalculé entonces y realicé el análisis que le voy a presentar ahora. Mire, el salario mínimo promedio ahora compra en este momento 23% menos libras de carne de pollo. 23% menos libras de carne de pollo. Oigan bien, 23% menos. O sea que si antes usted compraba 4 libras de carne de pollo, ahora usted solo puede comprar 3 libras de carne de pollo. Esa es la relación que estamos viendo. 21% menos unidades de huevo. Es decir, que si antes usted podía comprar 5 huevos, ahora usted solo puede comprar 4 huevos. O sea, fíjese cuál es la situación. 3% menos libras de arroz. 3% menos libras de arroz. Lo que le dice a usted que el precio del arroz no ha aumentado tanto, porque el salario mínimo, digamos que compra prácticamente la misma cantidad. 3% menos solamente. 24% menos libras de habichuelas rojas. 24% menos libras de habichuelas rojas. Es decir, que usted puede comprar más o menos la misma cantidad de arroz, pero menos libras de habichuelas rojas. Menos libras de carne de pollo. Menos cantidad de huevo. 11% menos libras de carne de cerdo. 11% menos libras de carne de cerdo. 13% menos libras de carne de bola. 19% menos de carne molida de res. Y 8% menos unidades de plátano de lo que se podía comprar en el año 2019. Eso es lo que está diciendo este análisis. Y ahí, entonces yo digo, bueno, mira, el gobierno eliminó los programas Quédate en Casa, para ti, fase 1, fase 2, y la tarjeta de solidaridad la cambió le cambió el nombre, de Solidaridad a Supérate, como una mexicana que hay. Y también entonces le duplicó el valor de 800 a 1,600, pero comparado con lo que recibían, que era de 5,000, 7,000 pesos, obviamente que la diferencia es mucha. Hay personas que antes podían comer con este tipo de programas sociales, como Quédate en Casa, etc. Entonces, mi recomendación al gobierno es que, dado que la inflación, se ha dicho aquí y en el extranjero, que es un fenómeno transitorio, que esta inflación va a comenzar a ceder, pues entonces ante esa situación lo que debe hacer el gobierno es establecer un programa de ayuda social, también transitorio, que beneficie a los segmentos más pobres y que le compense en términos de este tipo con ese tipo de programa, esta reducción que se está registrando en la cantidad de bienes que puede consumir. Claro, a los más pobres. Y eso es fácil, porque el SIUBEN tiene una base de datos extraordinaria que pudiera perfectamente utilizarse para identificar esas personas que están ahí con la tarjeta, ahora Supérate, la tarjeta de solidaridad. Están identificados, es simplemente afinar todavía más y decir, mira, a estas personas le vamos a enviar X cantidad de dinero y lo vamos a hacer por 2 meses, lo vamos a hacer por 3 meses, hasta que comience a bajar lo que es el precio
internacional de los insumos como el maíz, como la soya, como el aceite de soya, que influyen sobre el precio de los huevos, el precio de la carne de pollo, el precio del cerdo, el aceite comestible, todo eso en lo que baja de precio se pudiera perfectamente darle esa transferencia a ese segmento de población. Esa sería mi recomendación a las autoridades. Así como lo están haciendo con el tema de los combustibles. Si usted se va a lo que es la página del Ministerio de Industria y Comercio, usted se va a dar cuenta de que semana tras semana se está congelando el precio de los combustibles. Utilizando el decreto 625-11, que yo vuelvo y le digo, revisen bien ese decreto, porque ese decreto no permite el congelamiento. Lo único que permite ese decreto es que después de que pase un crecimiento intersemanal de 1%, el incremento adicional usted puede amortiguarlo. Oigan bien, amortiguarlo, pero no congelar totalmente el precio. Ese es mi consejo. Todavía veo que siguen congelando, pero por ejemplo esta semana el gobierno está haciendo frente con 380 millones de pesos, 380 millones de pesos para mantener los precios de los combustibles sin variación. Para mantener los precios de los combustibles sin variación, el gobierno ha tenido que incurrir en 380 millones de pesos. Pero eso es algo que el gobierno lo utiliza como un mecanismo de poder evitar los aumentos de los precios de los combustibles y quitarle presión a la inflación. Ahora, la pregunta ¿es óptimo ese tipo de subsidio que beneficia también a los más ricos? Y vuelvo un poco como ejemplo, beneficia a aquellos que tienen una gran jipeta, que van para el este, que van a una casa en uno de esos grandes residenciales de personas de altos ingresos, y la gasolina usted se la está subsidiando. ¿Vale la pena darle ese subsidio a esa persona versus una persona que está utilizando, por ejemplo, el motor para ganarse el moro, un motoconcho, un bucamoro de eso? ¿Usted realmente cree que eso es lo óptimo, ese tipo de subsidio generalizado? ¿Usted no cree que habría que enfocárselo a través también de la tarjeta Supérate, la tarjeta de solidaridad? Se pudiera perfectamente hacer ese tipo de transferencia. Se pudiera hacer. No cabe duda de que ese sería lo más recomendable. Es decir, que así como les estoy recomendando un programa de ayuda para compensar por el incremento de los precios de los alimentos, se pudiera perfectamente ese programa de ayuda incluir ahí transferencia para compensarle por el consumo de combustible o por el transporte, el incremento del transporte, pero solamente a los pobres, solamente a la clase media. La efectividad y la progresividad de esa intervención pública es muchísimo mayor que la progresividad de un subsidio generalizado, como estamos viendo, sobre los combustibles. Y eso Manuel Corripio lo comentó, y esa fue una de las posiciones de Manuel Corripio en el seminario que tuvo el presidente cuando discutió con un grupo de representantes de la sociedad, donde estuvieron empresarios, y estaba su equipo económico y el jefe del equipo económico, el gobernador del Banco Central. Pues ante esa situación, pues Manuel Corripio le dice, mira, evalúen si es mejor un subsidio directo a este subsidio generalizado. Desde hace muchos años se sabe que el subsidio focalizado es el mejor. Y hay muchísimas posibilidades de hacer y ejecutar ese subsidio focalizado. Es decir, que así como estoy recomendando un programa de ayuda para enfrentar los aumentos de precios de los productos alimenticios, como el pollo, la carne de cerdo, las habichuelas, el arroz, los huevos, también podemos incluir ahí los combustibles y no tener un subsidio generalizado, no gastar 380 millones de pesos que beneficia en esos 380 millones de pesos. Más de la mitad se lo llevan los más ricos. Más de la mitad se lo llevan los más ricos. Óiganme, apunten que eso es así. Más de la mitad se lo llevan los más ricos. Entonces, para evitar eso, vamos a concentrarlo
a focalizarlo y a concentrar esos recursos en las personas de menores ingresos, en los más pobres. Vamos a hacerlo. Y ustedes verán que se puede tener entonces un mayor impacto, porque cada peso que el gobierno subsidie, usted sabe que va a llegar a quien tiene que llegar, a los segmentos más pobres, a los más vulnerables, y no a personas de altos ingresos que utilizan el gas licuado de petróleo para calentar una piscina, para calentar un jacuzzi. No, 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 no. Vamos a hacerlo, ¿ok? Se nos acabó el tiempo. El próximo sábado tendremos más Tecnopol. Pase un excelente resto del fin de semana.